Pensemos en una función de distribución de probabilidad gaussiana normal, que tiene una media mu y tiene una varianza sigma cuadrado. Y lo que queremos determinar es esta área achurada, y sabemos que esa área achurada corresponde a la probabilidad de que la variable aleatoria normal, llamémosla x mayúscula, sea menor o igual que este valor x minúscula que se indica acá. Ahora, en estadística, típicamente esto es igual a una función que se llama phi generalmente, a veces la llaman función q mayúscula, y es la función phi de x menos la media dividido por la varianza. Y esa función, a su vez, es igual a la integral de Gauss. Y esa integral de Gauss viene dada por phi de x es igual a 1 partido por raíz de 2pi, integral de menos infinito hasta el valor x, de e a la menos t cuadrado medios de t, donde t simplemente es la variable de integración. Voy a mover esto un poquito para ganar algo de espacio, ¿sí? Entonces tenemos esa relación entre phi y la probabilidad de x, y aquí tal vez simplemente para hacerlo muy explícito, ese x es el x que está en celeste acá. Ahora, esto también es igual a una función, al siguiente cálculo, 1/2 más 1/2 erf de 1 partido por raíz de 2 de x menos mu partido por sigma. Y erf es lo que se llama la función de error, ¿sí? Es decir, exactamente la misma integral celeste se puede calcular con la función phi, que viene dada por esta integral, o bien con la función erf. Y la función erf, la función de error, está definida de la siguiente forma. Erf de x es igual a 2 partido por raíz de pi por la integral de 0 hasta x de e a la menos u cuadrado de u. Es decir, es muy fácil demostrar que hay un cambio de variable entre uno y otro, donde básicamente t es igual a raíz de 2 veces u, y entonces estas expresiones resultan o generan resultados idénticos. Ahora, hay un cierto interés, hay una cierta predilección por utilizar erf en vez de la función phi, y eso tiene que ver con estos límites de integración. Si se fijan, para calcular phi en forma precisa, lo que tiene que ocurrir es que hay que comenzar a integrar acá, en menos infinito, ¿sí? Y entonces aquí en las colas, donde los valores son muy pequeños, es muy fácil acumular errores. Mientras que la función de error comienza la integral en 0, ¿sí? Y ojo que esta es la versión simétrica, es decir, comienza la integral
en la parte central, digamos, de la campana gaussiana. Y si los valores son positivos, entonces suma desde 0 hacia allá, y si los valores son negativos, automáticamente esta integral da negativo y comienza a descontar este valor de 1/2 que viene a dar cuenta por la integral desde menos infinito hasta 0. ¿Sí? Entonces, computacionalmente, para implementar en el computador el cálculo numérico de el área de la integral gaussiana, es preferible hacerlo con la función ERF, debido a que comienza en 0 y no hay que buscar alguna solución para integrar desde menos infinito y calcular esas colas. Entonces, con esa justificación, básicamente nosotros vamos a trabajar con la función de error para calcular probabilidades gaussianas. Las probabilidades gaussianas están directamente ligadas a las probabilidades de error en sistemas de comunicaciones digitales, y por eso necesitamos poder hacer estos cálculos. Y por eso es que queremos definir o estudiar o establecer algunas propiedades esenciales de esta función de error, y eso es lo que vamos a hacer enseguida en una nueva página. Lo primero es tal vez establecer que ERF de infinito vale 1. ¿Sí? A su vez, ERF en 0 vale 0. Y la tercera propiedad interesante es que ERF es una función impar, lo cual significa que ERF de menos x es igual a menos ERF de x. Y ya con estas tres propiedades podemos graficar la función de error donde aquí tenemos x, y la función de error básicamente va entre menos 1 y 1, menos 1 y 1, y la vamos a dibujar acá en color verde, donde tiene un comportamiento asintótico en ambas direcciones, y si se fijan, en infinito ERF vale 1, acá atrás vale 1, en menos infinito vale menos 1, ¿por qué? Porque eso es una consecuencia de esta propiedad. Esto significa que ERF de menos infinito vale menos 1. Y esto tal vez es una propiedad número 4 que podemos establecer que se desprende de la anterior. Y ERF en 0 vale 0, es una función impar. Fantástico. Entonces, calculemos algunas formas alternativas de ERF, y en particular lo que nos interesa es 1/2 más 1/2 ERF, ver cómo se ve esa función. Y desde luego, si es que esta de acá la multiplicamos por 1/2, o sea, chata, y la corremos en 1/2 hacia arriba, entonces tenemos que esta función de acá es 1/2 más 1/2 ERF de x. Acá abajo lo que teníamos era simplemente ERF de x. Y lo que es importante darse cuenta es que 1/2 más 1/2 ERF de x, debido a esto acá, fíjense, 1/2 más 1/2 ERF de algo,
Si no fuera por esta raíz de 2, es en el fondo exactamente lo mismo que phi de x, porque phi de x, ¿no es cierto?, viene dado por esto. Entonces, esto acá es igual a phi de raíz de 2 de x. ¿Sí? Así que esta curva roja en realidad no es otra cosa que la curva de acumulación de probabilidad gaussiana para una variable aleatoria normal de media cero y varianza yo diría que es 1 partido por raíz de 2. ¿Ya? Hay otra curva que la voy a dibujar en azul y tal vez primero voy a introducir la propiedad acá, que hagámoslo propiedad 4 aquí arriba, ahí está, que erf c, erf complemento, el complemento de erf, función de x es igual a 1 menos erf de x. Entonces, si es que nos preguntamos cuánto vale un medio erf de x, perdón, erf complemento de x, entonces vamos a tener esta curva de acá. A ver. Ahí está. Esta curva azul es un medio erf complemento de x. Vale decir, si multiplicamos esto de acá por un medio, entonces queda un medio menos un medio erf de x. Y eso queda graficado entonces de esta forma. Y esto es igual a 1 menos phi de raíz de 2 de x para aquellos de ustedes que estén acostumbrados a usar la función phi. Y lo que es esta función azul es la función de acumulación de probabilidad gaussiana complementaria. Entonces, con esto hemos introducido esta función de error. La voy a mover un poquito para tener un poco más de espacio. Esta función de error. Y nosotros en probabilidades de error vamos a estar usando principalmente erf complemento, pero el origen de erf complemento tiene que ver con erf y erf a su vez tiene una relación directa con la función de acumulación de probabilidad gaussiana tradicional que generalmente es conocida como phi.